Mi esposa vivía otra vida mientras yo sostenía todo. Cuando me negué a seguir callando, se desató el caos. Cuando me pidió que no exagerara, el matrimonio ya estaba roto. No discutido. No herido. Arruinado. Lo dijo con esa calma que solo tiene quien ya se siente a salvo. Como si lo que había hecho fuera una travesura. Como si yo fuera dramático por notar los restos. Me llamo Daniel, tengo 38 años y pensé que aguantar era lo mismo que amar. Y decirlo ahora me da vergüenza. No porque no lo viera venir. Sino porque lo vi demasiadas veces y aún así me quedé. No me engañó una vez. Me fue desgastando. Pequeñas ausencias. Mensajes que se giraban cuando yo entraba al cuarto. Historias que cambiaban de versión según el día. Silencios que duraban más que cualquier pelea. Y yo, como un imbécil funcional, hacía lo que mejor sabía hacer. Justificar. Está estresada. Es una etapa. Todos los matrimonios pasan por esto. Nunca fue un golpe seco. Fue goteo constante. La primera vez que le pregunté si había alguien más, sonrió. No nerviosa. No culpable. Ofendida. ¿De verdad crees que haría algo así? Me dijo. Estás exagerando. Esa frase se volvió su comodín. Cada duda mía era exageración. Cada límite, una agresión. Cada incomodidad, un problema mío. Y funcionó. Porque yo quería creerle más de lo que quería respetarme. El día que confirmé que había arruinado el matrimonio no fue cuando encontré pruebas. Fue cuando entendí algo peor. Ella no pensaba disculparse. Pensaba minimizar. Como si el daño dependiera del tono con el que lo contara. Esa noche dormimos en la misma cama. Espalda con espalda. Ella roncando tranquila. Yo contando cuántas veces había elegido callar para no hacer un drama. Y ahí entendí algo que todavía duele admitir. No estaba sorprendido. Estaba cansado. Pero aún no sabía cuánto me había costado aguantar. Ni lo que ella estaba a punto de pedirme después. El primer descubrimiento no fue una prueba explosiva. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Fue peor. Fue ordenado. Estaba usando su portátil porque el mío murió de repente. Nada invasivo. Nada detectivesco. Solo necesitaba enviar un archivo del trabajo. Y ahí estaba. Un calendario compartido. Colores distintos. Bloques perfectamente acomodados. Horas marcadas con precisión quirúrgica. Al principio pensé que era laboral. Reuniones. Clases. Cosas normales. Hasta que vi un nombre repetido. Siempre a la misma hora. Siempre en días libres. No era un apodo cariñoso. No era amor. No era nada romántico. Era un nombre. Seco. Claro. Constante. Lo que me heló no fue el nombre. Fue la duración. Eso no era una aventura. Era agenda. No improvisas así algo que no significa nada. Cuando se lo pregunté, ni siquiera negó que existiera. Negó que fuera importante. No exageres, me dijo. No es como lo estás imaginando. Siempre esa frase. Como si mi imaginación fuera el problema, no su comportamiento. Le pregunté desde cuándo. Suspiró. Molesta. Como si yo la estuviera cansando. Desde hace tiempo, admitió, pero no arruinemos todo por algo así. Algo así. Ahí entendí que no estaba lidiando con culpa. Estaba lidiando con derecho. Derecho a hacerlo. Derecho a ocultarlo. Derecho a que yo no reaccionara. Le dije que eso había cruzado un límite. Se rió. Literalmente. Eres demasiado intenso, Daniel. Siempre lo has sido. Intenso por esperar lealtad. Intenso por no querer compartir mi matrimonio. Intenso por no saber competir. Porque eso era, aunque nunca lo dijo. Una competencia en la que yo llevaba años creyendo que estaba solo. Esa noche no dormí. Ella sí. Y mientras la veía tranquila, entendí otra cosa. No me estaba pidiendo perdón. Me estaba entrenando para aceptar. Pero aún no sabía lo profundo que iba ese entrenamiento. Ni cuántas veces ya había pasado sin que yo lo notara. Después de esa conversación, algo cambió. No en ella. En mí. Empecé a notar patrones que antes llamaba casualidades.
Ahora tenían forma. Y peso. Los viajes improvisados. Las cenas que aparecían de la nada. Los domingos en los que estaba emocionalmente ausente pero físicamente presente. No era distancia. Era distribución. Como quien reparte tiempo entre cuentas bancarias. Una noche, sin buscar nada, llegó un mensaje mientras ella se bañaba. La pantalla se encendió sola. Nombre conocido. El mismo del calendario. No olvides que mañana soy prioridad. Prioridad. No te extraño. No te quiero. Prioridad. Ahí entendí algo que me dio náuseas. Yo no era el centro. Era el seguro. El lugar estable. La casa. El apellido. El que pagaba cuentas y sostenía silencios. El otro era emoción. Escape. Elección activa. Yo era lo que estaba ahí, pasara lo que pasara. Cuando se lo mostré, no gritó. No lloró. No suplicó. Rodó los ojos. ¿Vas a revisar todo ahora? Dijo. Esto ya es enfermizo. No negó el mensaje. Atacó el método. Clásico. Le pregunté si yo alguna vez había sido su prioridad. Pensó demasiado antes de responder. No pongas las cosas así, dijo al final. Sabes que exageras. Otra vez. Siempre exageraba cuando lo que decía dolía. Ese fue el momento exacto en que entendí algo devastador. Si yo me iba, ella perdía comodidad. Si yo me quedaba, perdía dignidad. Y aún así. No me fui. No todavía. Porque cuando llevas años siendo el respaldo, confundes estabilidad con amor. Y miedo con compromiso. Pero esa noche algo quedó claro. Yo no estaba luchando por salvar un matrimonio. Estaba intentando no aceptar. Que nunca había sido el protagonista del mío. Y lo peor es que ella sabía que aún no me iría. Si algo hacía bien, era el teatro. Con su familia, era la esposa atenta. Con mis amigos, la pareja estable. Fotos bien iluminadas. Risas en el momento justo. Yo era el marido ideal. Callado. Paciente. Comprensivo. El tipo que la aguanta porque ama. Una noche fuimos a cenar con sus padres. Nada especial. Solo rutina. Su madre habló de lo afortunada que era de tenernos tan sólidos. Su padre brindó por un matrimonio que se nota fuerte. Ella me apretó la mano bajo la mesa. No con cariño. Con advertencia. Sonrió mientras yo asentía. Sonrió mientras sentía cómo me tragaba las palabras. Después, en el coche, exploté. No grité. No insulté. Solo dije que no podía seguir fingiendo. Suspiró. ¿Cansada? Como si yo fuera el problema más grande de su día. ¿De verdad vas a hacer un drama por esto? Dijo. No exageres. Solo es una cena. ¿Siempre solo? Solo mensajes. Solo encuentros. Solo silencios. Hasta que no quedaba nada. Le dije que necesitaba hablar. Que esto no podía seguir así. Me miró serio por primera vez en semanas. Daniel, no arruines todo, dijo. Mis padres no tienen que saber nada. Ahí estaba. No le preocupaba lo que me estaba pasando. Le preocupaba la imagen. La historia. ¿La fachada? Le pregunté cuándo pensaba elegir. Entre él y yo. Entre seguir o terminar. No me pongas contra la pared, dijo. Si me obligas, vas a salir perdiendo. No fue amenaza directa. Fue algo peor. Fue certeza. Esa noche dormí en el sofá. No por castigo. Por claridad. Mirando el techo, entendí algo incómodo. Ella no estaba dividiendo su amor. Estaba administrando personas. Y yo llevaba años dejándome administrar. Pero aún quedaba algo que no había visto. Algo que iba a cambiar el peso de todo. Una tarde me crucé con una vieja amiga suya. Café rápido. Cortesía incómoda. Hablamos de trabajo. De la vida. De nada. Hasta que, sin querer, mencionó un nombre. El mismo patrón. Misma sonrisa incómoda. ¿Ella sigue con eso? Preguntó. Pensé que después de lo que pasó antes de ti habría aprendido. Antes de mí.
Sentí ese vacío frío en el estómago. Ese que no hace ruido, pero lo rompe todo. Antes de mí, ¿qué? Pregunté. Se quedó en silencio. Demasiado. Luego intentó arreglarlo. Tarde. Me contó lo justo. Sin detalles morbosos. Sin drama. No era la primera vez que tenía dos vidas. No era la primera vez que pedía paciencia. No era la primera vez que alguien la esperaba mientras ella decidía. Yo no era especial. Era repetición. Cuando llegué a casa, la confronté. ¿Tranquilo? Cansado. No lo negó. Eso fue diferente, dijo. Yo era más joven. Siempre hay una versión que justifica. Le pregunté si alguna vez había sido fiel a alguien de verdad. Pensó. Otra vez pensó demasiado. No mezcles cosas, respondió. Esto no va de mi pasado. Claro que iba. Iba de patrón. De costumbre. De algo que ella no quería cambiar porque le funcionaba. Ahí entendí algo que dolió más que la infidelidad. Ella no me eligió. Me instaló. Como una casa cómoda. Como un plan seguro. Y cuando el matrimonio empezó a tambalear, no intentó salvarlo. Intentó normalizar su ruina. Esa noche no discutimos. No hizo falta. Había pasado algo irreversible. Dejé de verla como alguien confundida. Y empecé a verla como alguien convencida. Pero aún quedaba una jugada más. La más sucia. La que iba a intentar hacerme creer que todo esto era culpa mía. No tardó en girar la historia. De pronto ya no hablábamos de lo que había hecho. Hablábamos de cómo yo reaccionaba. Si estaba callado, era pasivo-agresivo. Si hablaba, era intenso. Si pedía claridad, la presionaba. Cualquier emoción mía era un exceso. Una noche me dijo algo que todavía me arde. Si esto te afecta tanto, quizá deberías ver a alguien. No es normal. No lo siento. No, te hice daño. No es normal. Ahí entendí el movimiento completo. No negar, no explicar, diagnosticar. Convertirme en el inestable. En el exagerado. En el que no sabe manejar sus emociones. Le dije que me estaba destruyendo. Que me sentía humillado. Suspiró. Nadie te está obligando a quedarte. Esa frase. Esa maldita frase. Porque era verdad. Y aún así era una trampa. No me obligaba, pero me empujaba. No me ataba, pero me desgastaba. Como si el abandono fuera mi responsabilidad. No la consecuencia de su traición. Empecé a dudar de mí. A medir palabras. A disculparme por sentir. Me descubrí pidiendo perdón. Por estar herido. Y ahí supe que algo estaba muy mal. No en ella. En mí. Porque seguía intentando que alguien que ya me había perdido me volviera a elegir. Pero aún no había tocado fondo. Eso iba a pasar el día que, con toda naturalidad, me pidió algo que terminó de romperme. Que no exagerara. Porque al final, todos lo hacen. No exageres, dijo. Al final, todos lo hacen. Lo dijo sin maldad. Sin ironía. Como quien explica una regla básica del mundo. Ahí no sentí rabia. Sentí algo peor. Desencanto puro. Porque si todos lo hacen, entonces yo no estaba sufriendo una traición. Estaba fallando una expectativa absurda, creer en la exclusividad. Le pregunté si de verdad pensaba eso. Si para ella el matrimonio era solo un acuerdo flexible. Daniel, no seas ingenuo, respondió. El amor no es tan simple. Claro. Nunca lo es cuando conviene complicarlo. Yo pensé en las veces que rechacé invitaciones. En los mensajes que no respondí. En las tentaciones que no crucé porque había prometido algo. Y entendí el chiste completo. Yo había sido fiel a una idea. Que ella nunca compartió. Para mí, el matrimonio era un límite. Para ella, una base desde donde explorar. Ese día dejé de discutir. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque algo se apagó. Cuando alguien justifica lo que te destruye con normalidad. Ya no hay nada que negociar. Pero aún así. Seguía ahí. No por amor. Por costumbre. Por miedo al vacío. Hasta que ocurrió algo pequeño. Ridículamente pequeño.
Algo que, visto desde fuera, no parece grave. Pero que terminó de abrirme los ojos. No fue una cama. No fue un mensaje explícito. No fue una confesión. Fue una nota de voz. Estábamos en el coche. Ella conduciendo. Yo mirando por la ventana, cansado de discutir en mi cabeza. Su teléfono vibró. Conectado al Bluetooth. No alcanzó a apagarlo. Ojalá pudiera quedarme a dormir hoy. Me haces sentir en casa. Silencio. No el incómodo. El definitivo. Ella frenó un poco más fuerte de lo necesario. Yo no la miré. Porque en esa frase no había sexo. Había hogar. Eso fue lo que me rompió. No era el engaño físico. Era la intimidad entregada con cuidado. Con ternura. Lo que se supone que se protege. Apagó el audio. Respiró hondo. No hagas un escándalo, dijo. No significa nada. Nada. La palabra más usada para justificarlo todo. Le pregunté si él sabía de mí. Tardó en responder. Más o menos. Más o menos. Yo era una sombra conveniente. Un dato impreciso. Le dije que ya no podía seguir así. Que necesitaba decidir. Se giró por fin y me miró con una mezcla rara de fastidio y miedo. Si haces esto grande, lo vas a arruinar todo. Ahí entendí algo brutal. Para ella, todo no era el matrimonio. Era su equilibrio. Y yo estaba estorbando. Esa noche, por primera vez, pensé seriamente en irme. No en discutir. No en arreglar. Irme. Pero antes. Iba a descubrir algo que me iba a doler incluso más que saber de él. Algo que llevaba años pasando delante de mí. Esa noche no dormí. No por ella. Por los recuerdos. Escenas que siempre sentí raras. Y que ahora, de pronto, encajaban. Viajes cancelados a último momento. Noches en las que se quedaba hablando con una amiga. Cambios de humor después de ciertas llamadas. No era misterio. Era costumbre. Me di cuenta de algo humillante. Yo había convivido con fantasmas. Sin exigir que se fueran. Siempre había alguien más en la habitación. No físicamente. Pero sí en su cabeza. Yo hablaba, ella asentía. Pero no estaba ahí. Y yo lo sabía. Solo que elegí no nombrarlo. Recordé la primera vez que me dijo que necesitaba espacio. Yo se lo di. Orgulloso de ser comprensivo. No era espacio. Era permiso. También recordé las veces que me dijo que yo era demasiado bueno. En su boca, eso no era un elogio. Era una advertencia. Esa mañana, mientras desayunábamos, le dije algo simple. Nunca estuviste sola conmigo, ¿verdad? No respondió de inmediato. Se sirvió café. Demasiado tranquila. Siempre dramatizas, dijo al final. Eso es agotador. Ahí entendí que ya no estaba intentando convencerme. Estaba desgastándome. Como quien espera que el otro se canse primero. Y así no cargar con la culpa. Ese fue el momento exacto en que algo se rompió en mí. No el amor. Eso llevaba tiempo. Fue la ilusión de que, si aguantaba un poco más, iba a cambiar algo. No iba a cambiar nada. Y aún así, no me fui ese día. Porque cuando llevas años adaptándote al dolor, confundes resistencia con fuerza. Pero ya estaba demasiado despierto. Como para volver a dormir del todo. No quería pelear. No quería ganar. Solo necesitaba escuchar algo honesto. Algo humano. Le pedí que habláramos esa noche. Sin teléfonos. Sin excusas. Aceptó. Con la misma actitud con la que se asiste a una obligación incómoda. Le pregunté si todavía quería estar conmigo. No si me amaba. Eso ya era demasiado grande. Solo si quería. Se quedó callada. Ese silencio duró más que cualquier respuesta. No sé, dijo al final. Pero no quiero que exageres esto. Otra vez. Siempre esa palabra, como un martillo. Le dije que me sentía solo incluso estando con ella. Que llevaba años adaptándome. Cediendo. Asintió. Como quien escucha llover. Daniel, dijo, tú siempre has sido así. Te entregas demasiado y luego te quejas. Ahí estaba.
Mi lealtad convertida en defecto. Mi paciencia en problema. Le pregunté si pensaba dejarlo. Si estaba dispuesta a cerrar esa puerta. No ahora, respondió. No quiero tomar decisiones impulsivas. Impulsivas. Años de traición. Y yo era el impulsivo por pedir claridad. Me di cuenta de algo terrible. Ella no tenía miedo de perderme. Tenía miedo de perder comodidad. Y yo, por primera vez, dejé de suplicar. Le dije que necesitaba tiempo. Que no podía seguir así. Suspiró aliviada. Haz lo que necesites, dijo. Solo no armes un drama. Esa noche dormí fuera de casa. Y mientras manejaba sin rumbo, entendí algo con una calma extraña. No estaba huyendo. Estaba despertando. Pero el golpe final aún no había llegado. Eso iba a pasar cuando descubriera. ¿Qué había estado haciendo ella? Mientras yo intentaba salvarnos. No volví a casa en 3 días. No para castigarla. No para dar lecciones. Porque necesitaba silencio. Del real. El tercer día volví temprano, sin avisar. No por sospecha. Por costumbre. La casa estaba ordenada. Demasiado. No había tensión. No había rastro de preocupación. Había música baja. Y maletas. No escondidas. Abiertas. Como si mi ausencia no hubiera sido una alarma. Sino una oportunidad logística. Me miró sorprendida. Pero no asustada. Pensé que tardarías más, dijo. Eso fue todo. No, ¿dónde estabas? No estás bien. Solo cálculo fallido. Le pregunté qué era eso. Se encogió de hombros. Me voy unos días, respondió. Necesito pensar. Pensar. Mientras yo me estaba rompiendo en silencio. Ella estaba organizando su descanso. Le pregunté si se iba con él. No respondió. ¿Y ese silencio? Fue la respuesta más clara de toda la historia. Ahí entendí algo que me cayó como una losa. Mi dolor no la incomodaba. Mi presencia sí. Yo era el obstáculo emocional. Para una vida que ya estaba en marcha. Le dije que no hacía falta que volviera. Que no iba a esperar más. Me miró fijo. ¿Seré? No exageres, dijo. Esto no tiene por qué terminar así. Ahí supe que nunca me había visto como alguien que pudiera irse de verdad. Siempre había estado. Siempre había aguantado. Hasta ese día. Porque cuando alguien se prepara para vivir sin ti. Mientras tú aún intentas salvarlos. No queda nada que negociar. Y aunque no grité. Aunque no lloré. Algo se cerró definitivamente en mí. Pero aún faltaba una verdad más. La más incómoda de todas. No sobre ella. Sobre mí. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No porque no doliera. Sino porque ya no luchaba. Empecé a ver mi propia historia con distancia. Como si no fuera mía. Y ahí apareció la verdad que más cuesta tragar. Yo había visto las señales desde el principio. Solo que las llamé amor, paciencia, madurez. No fue solo que ella cruzara límites. Fue que yo los moví. Una y otra vez. Cada vez que me callé para no incomodar. Cada vez que entendí lo que no debía. Cada vez que me conformé con migajas. Por miedo a quedarme solo. No estaba siendo noble. Estaba siendo cómodo. Cómodo para ella. Incómodo para mí. Me di cuenta de que llevaba años negociando mi dignidad. A cambio de una versión diluida de amor. Y cuando alguien te ve hacer eso durante tanto tiempo. Aprende que puede pedirte más. Ella no me rompió de golpe. Me acostumbró. A dudar. A esperar. A justificar. La traición no empezó cuando apareció otro. Empezó cuando yo dejé de preguntarme. ¿Por qué estaba aceptando tan poco? Ese día no sentí rabia hacia ella. Sentí algo más peligroso. Claridad. Y con esa claridad vino una decisión. Silenciosa. Irreversible. No iba a rogar. No iba a explicar. No iba a convencer. Iba a salir del papel. Que yo mismo había aceptado. Pero antes de irme del todo. Iba a enfrentar algo más. No a ella. A la idea de que, sin este matrimonio.
Yo no sabía quién era. La gente cree que las rupturas importantes vienen con gritos. Con puertas cerrándose. Con frases memorables. La mía no. Me fui en silencio. Con una calma que asustaba. No hice maletas frente a ella. No di ultimátums. No pedí explicaciones finales. Esperé a que se fuera de viaje. Ese viaje del que nunca aclaró con quién. Y mientras la casa estaba vacía. Recorrí cada cuarto como quien hace inventario de algo que ya perdió valor. No sentí nostalgia. Sentí agotamiento. Tomé solo lo necesario. Ropa. Documentos. Cosas que no tenían historia compartida. Lo demás lo dejé. No por generosidad. Por desapego. Cuando le dejé la nota, no fue larga. No puedo seguir en un lugar donde tengo que explicarme para que no me minimicen. Eso fue todo. Nada de reproches. Nada de acusaciones. Porque entendí algo clave. Ella sabía perfectamente lo que hacía. Y yo ya no necesitaba que lo admitiera. Bloqueé discusiones futuras antes de que existieran. No fue huida. Fue cierre. Y aún así. No sentí alivio inmediato. Porque cuando te vas después de aguantar tanto. El cuerpo tarda en entender. Que ya no tiene que resistir. Pero la verdadera reacción no vino ese día. Vino después. Cuando ella se dio cuenta. De que esta vez. Yo no estaba esperando que me llamara. Tardó más de lo que esperaba. 4 días. 4 días de silencio absoluto. Y luego, el mensaje. No furioso. No desesperado. Confundido. ¿De verdad vas a terminar así las cosas? Así. Como si mi salida fuera una forma incorrecta de irme. No la consecuencia de años de desgaste. No respondí de inmediato. No por estrategia. Porque ya no sentía urgencia. Cuando finalmente contesté, fui claro. Breve. Sí. Nada más. Entonces llegó el giro. De pronto yo era el frío. El inmaduro. El que no sabía luchar por lo que valía la pena. Dijo que siempre había sido complicada conmigo. Que yo nunca supe manejar mis emociones. Que ella solo necesitaba espacio. Y yo había exagerado todo. La historia se reacomodaba con una facilidad obscena. Antes era no es para tanto. Ahora era nunca fuiste suficiente. Y lo peor es que por un segundo lo dudé. Porque cuando te han dicho durante años que exageras, esa voz se te queda dentro. Pero esta vez hice algo distinto. No me defendí. No rebatí. No intenté aclarar. Solo escribí. Entiendo que así lo veas. Eso fue todo. No era resignación. Era límite. Ella siguió escribiendo. Mensajes largos. Cargados de culpa envuelta en reproche. Yo no respondí más. Por primera vez. No necesitaba tener la última palabra. Porque ya había salido del juego. Y ese silencio. Ese silencio fue lo que realmente la descolocó. Pero el impacto final aún no había llegado. Eso iba a pasar cuando entendiera. Que había perdido realmente. No fue inmediata la reacción. Nunca lo es cuando alguien cree que aún te tiene. Pasaron semanas. Luego llegó el mensaje que lo dejó todo claro. Podemos hablar como adultos. Como adultos. La misma persona que me pedía que no exagerara. Ahora necesitaba diálogo. Acepté. No por esperanza. Por cierre interno. Nos vimos en un lugar neutro. Café impersonal. Sillas incómodas. Me miró como si intentara encontrar al mismo hombre que había dejado. No estaba. Habló de confusión. De errores. De procesos. Nunca dijo "Oh, perdón". Nunca dijo "te hice daño". Habló de lo difícil que era para ella haber perdido nuestra dinámica. Ahí lo entendí todo. No extrañaba mi amor. Extrañaba mi disponibilidad. Mi paciencia infinita. Mi silencio. Mi capacidad de adaptarme. Cuando le dije que no iba a volver. No lloró. Se molestó. Estás siendo injusto, dijo. Todo esto se pudo haber manejado mejor. Claro. Si yo seguía aguantando.
Me fui antes de que terminara el café. Sin dramatismo. Sin rabia. Y al salir, sentí algo inesperado. No victoria. No alivio pleno. Sentí espacio. El espacio que había ocupado alguien. Que nunca estuvo del todo conmigo. Pero aún faltaba cerrar algo más. No con ella. Con la idea que yo tenía del amor. Durante mucho tiempo creí que ella había arruinado el matrimonio. Y sí. Lo hizo. Pero no fue la verdad completa. Lo que realmente se arruinó primero. Fui yo. Cada vez que elegí quedarme. Para no perderla. Cada vez que acepté menos. Para no estar solo. Cada vez que confundí comprensión con autoabandono. Ella no me usó solo como esposo. Me usó como coartada emocional. Como base segura. Como lugar al que volver. Cuando todo lo demás fallaba. Y pudo hacerlo porque yo estuve disponible incluso cuando me dolía. Ese fue el verdadero patrón. No el otro hombre. No los mensajes. No las mentiras. El patrón era que yo siempre estaba. Aunque no me eligieran. El giro no fue irme. El giro fue entender. Que el matrimonio ya estaba roto. Mucho antes de que ella dijera. No exageres. Porque alguien que te pide que minimices tu dolor. No quiere arreglar nada. Quiere seguir cómodo. Hoy no siento odio. Siento algo más incómodo y más honesto. ¿Responsabilidad? No por lo que ella hizo. Sino por lo que yo toleré. Y ese aprendizaje no vino con alivio dulce. Vino con un alivio amargo. El tipo de alivio que te cambia para siempre. Porque hay una traición más peligrosa que cualquier infidelidad. La traición más peligrosa no es la que te hacen. Es la que toleras.